Antes de comenzar, un pequeño y amable recordatorio. Más del 90% de las personas que disfrutan nuestros videos aún no están suscritas. Si te gusta este contenido, agradeceríamos mucho tu apoyo suscribiéndote. Y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. La noche en el planeta Caris cortaba la carne y el hueso con su frío implacable. El sol se había puesto hacía horas, dejando que la pálida luna proyectara su luz inquietante sobre el paisaje escarpado. Por las calles de la colonia improvisada caminaba Lily, su piel azul un marcado contraste contra los edificios de piedra gris que albergaban a quienes despreciaban a su especie. Se abrazaba con fuerza el estómago vacío, intentando contener el dolor punzante de 3 días sin comer. La guerra se lo había arrebatado todo: su esposo, su hogar, su pasado entero. Ahora no era más que una sombra moviéndose entre extraños, un fantasma sin lugar al que pertenecer. Lily se detuvo bajo el alero de una tienda abandonada, buscando un refugio momentáneo del viento mordaz que silbaba entre los edificios. El asentamiento de Rigard había sido en su día un próspero puesto comercial donde humanos y pieles azules habían intercambiado cautelosamente mercancías en los primeros días de la colonización. Ahora se erigía como un testamento de promesas rotas y derramamiento de sangre. Sus distritos exteriores marcados por el fuego de artillería. Su plaza central dominada por un monumento a los soldados humanos que habían liberado tierras que nunca les habían pertenecido en primer lugar. Los pasos de Lily vacilaron cuando una oleada de mareo inducido por el hambre la invadió. Se apoyó contra la pared rugosa de un edificio, sintiendo la fría piedra presionar contra sus omóplatos. El olor a carne cocinándose de las casas cercanas hizo que su estómago se contrajera dolorosamente. Hubo un tiempo en que fue respetada, una sanadora entre su gente con conocimiento de plantas y remedios que se habían transmitido de generación en generación. Su familia había ostentado un estatus en los valles del norte, donde las sagradas flores azules florecían cada primavera, marcando el inicio de la temporada de siembra. Su boda con Tar había unido a 2 familias prominentes, fusionando conocimientos complementarios de medicina y agricultura. Ahora ese conocimiento no significaba nada en este asentamiento humano, donde su mera existencia era considerada una afrenta. Su familia estaba dispersa o muerta. Tar había caído defendiendo su hogar mientras ella escapaba con nada más que la ropa que llevaba puesta y su promesa resonando en sus oídos: vive, Lily. Pase lo que pase, vive. Así que vivía, si a esta media existencia se le podía llamar vivir. Rebuscaba. Se escondía. Soportaba el odio de quienes solo veían su piel azul y no a la persona debajo de ella. La gente que pasaba desviaba la mirada o escupía maldiciones en voz baja. Algunos niños, envalentonados por el odio de sus padres, le lanzaban guijarros que le golpeaban la espalda. Una piedra afilada le cortó la mejilla, extrayendo sangre que parecía casi negra a la luz de la luna. Lily no se inmutó. Se había acostumbrado al tormento diario, llevándolo como una capa invisible alrededor de sus delgados hombros. Sucia piel azul, siseó una mujer, acercando a su hijo, como si la presencia de Lily pudiera contaminar el aire. La mujer llevaba el parche de la unidad médica de la colonia en su chaqueta. Una sanadora, como Lily lo había sido. La ironía no pasó desapercibida para ella. Deberían haberlos matado a todos durante la guerra. «Mamá, ¿por qué es azul?», preguntó el niño, mirando a Lily con una curiosidad no disimulada. «Porque no son como nosotros», respondió la mujer, con la voz endurecida por un odio practicado. «Son peligrosos. Nunca te acerques a uno. ¿Entiendes?». El niño asintió solemnemente, aprendiendo la lección que perpetuaría el ciclo de miedo y violencia por otra generación. Lily mantuvo la vista baja, conservando su energía. Defenderse solo traería más problemas. Problemas que no podía permitirse. El último piel azul que se había atrevido a defenderse fue encontrado colgado de la puerta este de la colonia a la mañana siguiente. Los líderes de la colonia lo declararon un suicidio. Pero todos sabían la verdad. No era momento para el orgullo. Lily recordaba los días antes de la guerra, cuando las tensiones entre humanos y pieles azules eran altas pero aún no mortales. Los colonos humanos habían llegado hacía 50 años,
reclamando áreas del planeta que los pieles azules usaban estacionalmente para la caza y la recolección. Al principio, los pieles azules habían dado la bienvenida a los recién llegados, fascinados por su tecnología y conocimiento. Hubo intercambios, amistades tentativas, incluso algunos matrimonios que habían producido niños con tonos de piel purpúreos únicos, portadores de las fortalezas de ambas especies. Pero luego los asentamientos humanos crecieron, expandiéndose más allá de los límites acordados. Las operaciones mineras habían envenenado fuentes de agua que los pieles azules habían usado durante siglos. Se talaron bosques, interrumpiendo antiguos patrones de migración de los animales de los que dependían los pieles azules. Las protestas llevaron a escaramuzas, las escaramuzas a batallas, las batallas a una guerra total. Y ahora aquí estaba ella, una de los pocos pieles azules que habían buscado refugio en un asentamiento humano en lugar de retirarse a los duros territorios montañosos donde los pieles azules libres restantes luchaban por sobrevivir. Algunos la llamaban traidora por esta elección. Quizás tenían razón. Pero Lily había visto suficiente muerte, suficiente sufrimiento. Había elegido el camino de la supervivencia, por amargo que fuera. Cerca del mercado, donde el aroma a pan recién hecho aún flotaba en el aire, Lily vio una cesta de fruta desechada junto a un puesto de vendedor. Su garganta se contrajo de anhelo. Se acercó con cautela, mirando constantemente por encima del hombro, consciente de los ojos que la observaban con sospecha y asco. Con temblorosos dedos azules, alcanzó una pera blanda, su pulpa ya volviéndose marrón. La fruta se sentía pesada en su palma. Un pequeño milagro después de días de vacío. Antes de que pudiera dar un bocado en condiciones, un panadero salió de su tienda, con las manos cubiertas de harina y el rostro contraído por el asco. El hombre era corpulento, su delantal tenso sobre su ancho pecho, su tez rubicunda por el calor de sus hornos. «Aléjate de ahí», gritó, agitando su rodillo de amasar amenazadoramente. «Ni siquiera mereces nuestra basura». Una pequeña multitud comenzó a congregarse, atraída por la conmoción. Lily sintió el cambio de humor, de una aversión pasiva a algo más peligroso, una ira colectiva buscando una salida. Ya había visto esto antes en otro asentamiento, donde había buscado refugio brevemente. Esa vez apenas había escapado con vida. «Quizás deberíamos darle una lección», sugirió un hombre delgado con una cicatriz en la nariz. Un veterano de la guerra, a juzgar por su cojera mecánica. Mostrar a estos demonios azules lo que pasa cuando no se quedan en su lugar. Oí que atraparon a uno robando del depósito de suministros la semana pasada, añadió otra voz, aunque tal incidente no había ocurrido. Pero la verdad siempre era la primera víctima cuando el odio necesitaba justificación. Lily retrocedió sin decir palabra, la pera aferrada en su mano. Las palabras eran valiosas, y había aprendido a guardarlas para momentos en los que de verdad pudieran importar. Se retiró a la sombra de un muro de piedra, el corazón latiéndole contra las costillas, el sabor familiar del miedo metálico en su boca. Solo cuando la atención de la multitud fue desviada por un convoy de camiones de suministros que pasaba, se atrevió a respirar de nuevo con normalidad. En la relativa seguridad del callejón, cuidó la pera medio podrida, comiendo con cuidado alrededor de los peores magullones, extrayendo el poco alimento que ofrecía. Cada bocado era un cálculo. ¿Cuánta energía proporcionaría esto frente a cuánta gastaría su cuerpo en digerirlo? Así eran las matemáticas de la supervivencia en Caris. El propio planeta parecía decidido a rechazar a las dos especies que lo reclamaban. Su clima oscilaba salvajemente entre días abrasadores y noches heladas. Su atmósfera, aunque respirable, contenía oligoelementos que causaban problemas respiratorios tanto en humanos como en pieles azules si no se usaba una filtración adecuada durante las tormentas de polvo. Sus plantas nativas eran a menudo tóxicas para ambas especies, aunque de diferentes maneras. Sus depredadores habían evolucionado para cazar con una eficiencia aterradora. Sin embargo, ambas especies habían persistido, luchado, muerto y de alguna manera continuado existiendo en este paraíso hostil. Lily recordaba los valles de su infancia, antes de que los colonos humanos se expandieran más allá de sus territorios iniciales. Recordaba nadar en lagos cristalinos,
trepar a los retorcidos árboles púrpuras que crecían en las laderas de las montañas, aprender las canciones que contaban la historia de su pueblo. Recordaba las reuniones estacionales donde pieles azules de diferentes regiones se reunían para comerciar bienes y conocimientos, para concertar matrimonios, para celebrar nacimientos y llorar muertes. Todo perdido ahora, consumido por el fuego y el odio, territorios redibujados con sangre. Fue entonces cuando escuchó los pequeños pasos que la sacaron de recuerdos que solo traían dolor. De un callejón estrecho surgió una niña pequeña con cabello rubio y rizado y ojos que aún no habían aprendido a odiar. La niña no podía tener más de 6 o 7 años terrestres, su pequeño rostro pecoso y curioso. En sus manos sostenía un trozo de pan caliente, del que aún salía vapor de su corteza. «Toma», dijo la niña, extendiendo el pan hacia Lily. Su voz era clara y sin miedo, carente del filo de sospecha que caracterizaba incluso las interacciones adultas más amables. «Mi papá dice que debemos compartir con la gente que tiene hambre». Lily se quedó mirando la ofrenda, incapaz de moverse. El pan olía a la vida misma, a harina y sal, y al calor de un horno que representaba todo lo que había perdido. Era un panecillo pequeño, pero para Lily bien podría haber sido de oro. Por un momento se preguntó si esto era una treta cruel, una nueva forma de tormento ideada por los niños del asentamiento, pero los ojos de la niña no contenían malicia, solo un sincero deseo de ayudar que era casi doloroso de presenciar. «Vamos», insistió la niña, acercando más el pan. «Tómatelo. Todavía está caliente porque el señor Reed acaba de hacerlo. ¿Me deja coger uno si le barro los escalones?» Con manos temblorosas, Lily aceptó el regalo. «Gracias», susurró, su voz áspera por el desuso. Arrancó un pequeño trozo y se lo metió en la boca, cerrando los ojos mientras el sabor estallaba en su lengua. Le costó toda su contención no devorar el panecillo entero en segundos. En su cultura, la comida siempre se comía lentamente, con aprecio por la vida que se había invertido en producirla. Incluso ahora, hambrienta y sola, mantenía este pequeño ritual, esta conexión con quien había sido. La niña no se fue. En cambio, se sentó junto a Lily en el suelo frío. Sus pequeñas piernas cruzadas, aparentemente sin importarle la suciedad ni la compañía de una extraña de piel azul. Observó con indisimulado interés cómo Lily comía, la cabeza inclinada hacia un lado, un solo rizo rubio cayéndole sobre la frente. «Me llamo Gia», anunció como si se presentara a una nueva amiga en la escuela en lugar de a una alienígena repudiada en un callejón. «¿Y tú?» Lily vaciló. Los nombres eran poder. Su gente creía esto profundamente. Darle a alguien tu nombre era darle un pedazo de ti misma. Una proposición peligrosa en territorio enemigo. Pero los ojos de la niña no albergaban malicia. Solo curiosidad y algo que Lily no había visto dirigido hacia ella en meses. Simple bondad humana. «Lee», respondió finalmente, con voz apenas audible. El nombre sonaba extraño en sus propios oídos, pronunciado en voz alta después de tanto tiempo. Entre su gente, también tenía otro nombre, uno que describía sus habilidades curativas y su conexión con las flores azules de su valle natal. Pero ese nombre pertenecía a otra vida, una que ya no existía. Gia sintió como si esta fuera la conversación más natural del mundo. «Es bonito. Es como las flores que crecen junto al lago. Mi papá me llevó allí una vez, antes de que construyeran la valla. Había unas flores blancas flotando en el agua». Hizo una demostración con las manos, haciendo pequeños movimientos de natación. «¿Te gustan las flores?» La inesperada pregunta provocó una leve sonrisa en los labios de Lily. «Sí», dijo. «En mi hogar, había flores azules que florecían cada primavera. Hacíamos medicina con ellas». «¿Eres doctora?» Los ojos de Gia se abrieron con sorpresa impresionada. «Una sanadora», corrigió Lily suavemente. «Sé sobre las plantas y cómo pueden ayudar a la gente cuando está enferma». «¡Qué guay!», exclamó Gia. «Me puse muy enferma el invierno pasado y tuve que tomar una medicina asquerosa. ¿Podrías hacer una medicina que no sepa a calcetines viejos?». La descripción arrancó una pequeña risa de Lily, el sonido oxidado por el desuso. «Podría intentarlo», dijo.
La amabilidad hipotética de la oferta la reconfortó casi tanto como el pan. Jia se inclinó más cerca, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío, y susurró con seriedad infantil: «Si te casaras con mi papá, nunca más tendrías hambre». Lily se quedó helada a medio bocado. No sabía si reír o llorar ante la inocente sugerencia que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Matrimonio, conexión, pertenencia. Eran lujos tan fuera de su alcance como las estrellas distantes que colgaban sobre Caris. «Tu padre no querría eso», dijo Lily suavemente, tratando de suavizar la dura realidad para esta niña que de alguna manera no había absorbido el odio que saturaba la colonia. «¿Por qué no?», preguntó Jia, frunciendo el ceño con genuina confusión. «Eres guapa, aunque seas azul, y papá está solo. A veces lo oigo llorar por la noche cuando cree que estoy dormida». La revelación dejó a Lily sin palabras. La idea de un hombre humano, el padre de esta niña, experimentando el mismo dolor que atormentaba sus propias noches, creó un puente inesperado a través de la brecha de sus especies. El duelo, al menos, era universal. Antes de que Lily pudiera responder a esta desgarradora confidencia, una voz profunda gritó: «Jia, aléjate de ahí». Un hombre alto emergió de las sombras, sus anchos hombros tensos y su rostro contraído por la preocupación. Llevaba la chaqueta de cuero gastada de los constructores de la colonia, sus manos callosas y fuertes por el trabajo físico. Una barba de un día oscurecía su mandíbula, y sus ojos, del mismo color que los de su hija, brillaron con furia protectora. Agarró a Jia por los hombros y la apartó, interponiéndose entre su hija y la alienígena. «Aléjate de mi hija», advirtió, su voz tan fría y dura como el hierro. Jia tiró de la mano de su padre. «Pero papá, es maja. Le di pan como me enseñaste. El que me gané del señor Reed». «A ellos no», corrigió Isaac firmemente, sin apartar la vista del rostro de Lily. Su mano se deslizó hacia su cinturón, donde llevaba enfundado un cuchillo de caza. No lo desenvainó, pero hizo notar su presencia. «No me refería a eso cuando hablaba de compartir». «Pero dijiste». «Basta, Jia». Su tono no dejaba lugar a discusión. «Vete a casa ahora». «No es justo», protestó Jia, su pequeño rostro enrojeciendo de justa indignación. «Tiene hambre, papá. Mucha hambre. Mírala». Isaac la miró, su mirada recorriendo la delgada figura de Lily, notando las oquedades bajo sus pómulos, la forma en que su ropa colgaba holgadamente de su cuerpo disminuido. Algo parpadeó en sus ojos, reconocimiento quizás, o una renuente empatía, antes de que su expresión se endureciera una vez más. «Vete a casa, Jia. Estaré justo detrás de ti». Su tono se suavizó ligeramente al dirigirse a su hija, pero la orden se mantuvo firme. «Está siendo malo», acusó Jia, su labio inferior temblando. «Mamá la habría ayudado». Las palabras parecieron golpear a Isaac físicamente. Se estremeció, el dolor cruzando sus facciones antes de ser rápidamente reprimido. «Vete a casa», repitió, con la voz forzada. «Ahora». A regañadientes, Jia obedeció, arrastrando los pies mientras se alejaba. Miró hacia atrás por encima del hombro, dedicándole a Lily un pequeño saludo secreto que su padre no pudo ver. Lily se levantó lentamente, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. «No pretendía hacer daño», dijo en voz baja, ofreciendo el resto del pan. «Tu hija tiene un corazón bondadoso. Deberías estar orgulloso». «Demasiado bondadoso», murmuró Isaac, siguiendo con la mirada el avance de Jia por la calle. Una vez que estuvo satisfecho de que se dirigía a casa, se volvió hacia Lily, con una expresión ilegible. «No te acerques a ella de nuevo». No lo gritó. No amenazó con violencia física como muchos habrían hecho. Había algo en su contención que hablaba de un tipo de hombre diferente a los colonos llenos de odio que habían lanzado piedras antes. Pero la contención no era aceptación, y Lily sabía que no debía confundir la ausencia de violencia con una bienvenida. «Entiendo», dijo simplemente. No tenía derecho a involucrar a esta niña en la peligrosa realidad de su existencia,
independientemente de cómo la breve interacción hubiera calentado algo dentro de ella que había estado frío durante demasiado tiempo. Isaac la estudió por un momento más, su mirada deteniéndose en el corte de su mejilla donde la piedra había golpeado. Por un instante, algo parecido al arrepentimiento cruzó sus facciones. Luego se dio la vuelta y siguió a su hija, con los hombros rígidos por la tensión. Lily los vio marchar, la mano del padre firmemente sobre el hombro de su hija, la niña mirando hacia atrás con evidente decepción. El pan restante se sentía pesado en las manos de Lily. Debería guardarlo, hacer que durara. Pero el vacío dentro de ella era demasiado grande, la oportunidad demasiado rara. Se comió el resto lentamente, saboreando cada bocado, sabiendo que podrían pasar días antes de que tal fortuna la encontrara de nuevo. Esa noche, durmió al abrigo de un cobertizo de almacenamiento abandonado en el borde de la colonia, acurrucada contra el frío. Sus sueños se llenaron con el sonido de la voz de una niña y el fugaz calor de una amabilidad inesperada. La mañana trajo una tormenta de polvo que cubrió la colonia con nubes arremolinadas de partículas de color rojo anaranjado. Lily permaneció en el cobertizo, usando un trozo de tela para filtrar el aire que respiraba. El fino polvo de cariz contenía minerales que podían dañar los pulmones de ambas especies si se inhalaban en grandes cantidades. Dentro de su refugio improvisado, la luz se filtraba a través de las grietas en tenues corrientes ámbar, creando un brillo de otro mundo. Aprovechó el confinamiento forzado para revisar sus pocas posesiones. Un cuchillo pequeño con un mango tallado en el hueso de un animal nativo. Una bolsa que contenía semillas de plantas medicinales que había logrado recolectar. Una cantimplora hecha con la vejiga seca de un lobo de cresta. Un collar de piedras azules que había pertenecido a su madre. Pequeños tesoros sin valor para nadie más que ella, llevados por los recuerdos que contenían, más que por cualquier valor práctico. A mediodía, la tormenta había pasado, dejando una fina capa de polvo sobre cada superficie. Lily salió con cautela, entrecerrando los ojos contra el brillo repentino. El asentamiento volvía a la vida mientras la gente se aventuraba a evaluar los daños y reanudar sus actividades diarias. Los mercados reabrieron. Las cuadrillas de trabajo salieron a reparar los daños del viento. Los niños volvieron a sus juegos en las calles. Lily se dirigió al pequeño arroyo que corría a lo largo del borde occidental de la colonia, con la esperanza de lavarse y lavar su ropa mientras los residentes del asentamiento estaban ocupados con la limpieza posterior a la tormenta. El agua estaba turbia por el limo, pero aún era utilizable. Se arrodilló en la orilla rocosa, sumergiendo las manos en la corriente fresca, observando cómo el polvo y la suciedad eran arrastrados por la corriente. La gente azul tiene más frío que la gente normal. La pequeña voz la sobresaltó tanto que Lily casi se cae de bruces en el arroyo. Se giró para encontrar a Gia de pie a unos metros de distancia, observándola con una curiosidad no disimulada. Hoy, la niña llevaba un vestido amarillo con un parche en la rodilla, y su cabello rubio estaba recogido con una cinta descolorida. Gia, no deberías estar aquí. Tu padre. Papá está en el trabajo, dijo Gia con la simple confianza de una niña que ya había resuelto todos los problemas potenciales. Hoy construye casas en el lado norte. No volverá hasta la cena. Le tendió una manzana, su piel de un rojo intenso contra su palma rosada. Guardé esto del almuerzo. Lily dudó, dividida entre el hambre y el conocimiento de que aceptar solo animaría a la niña a continuar con estas peligrosas visitas. Necesitas comértela tú para crecer fuerte. Gia negó con la cabeza obstinadamente. Ya me comí la mía. Esta es extra. La señorita Arlo de la escuela dice que soy la más alta de mi clase de todos modos. Le puso la manzana en las manos mojadas de Lily. ¿Por qué se te arrugan los dedos en el agua? A mí también se me arrugan. Y así comenzó. Un aluvión de preguntas que Lily se encontró respondiendo a pesar de su buen juicio. No, la gente azul no sentía más el frío que los humanos, aunque su sangre corría ligeramente más fría. Sí, había nacido azul. Toda su gente lo era. No comía alimentos diferentes a los humanos, aunque algunas plantas que nutrían a su gente eran venenosas para los humanos y viceversa. Los bebés azules nacen azules,
preguntó Gia, su expresión seria mientras consideraba las implicaciones biológicas. Lily no pudo evitar sonreír. Sí, aunque de un azul más claro. El color se oscurece a medida que crecen. ¿Tienes familia?, preguntó Gia finalmente, lanzando guijarros al arroyo. Las manos de Lily se detuvieron en el agua. La tenía, dijo en voz baja. Mi esposo murió en la guerra. Nuestra casa fue quemada. El rostro de Gia se puso solemne. Mi mamá murió cuando yo era un bebé. No la recuerdo, pero papá guarda su foto junto a su cama. A veces habla con ella. La confidencia conmovió profundamente a Lily. Este compartir de conocimiento familiar íntimo con alguien que, según todas las reglas de la colonia, debería ser considerado un enemigo. Los niños tenían una forma de atravesar las barreras artificiales, viendo conexiones que los adultos habían aprendido a ignorar. Lamento lo de tu madre, dijo Lily. Es difícil perder a alguien que amas. Gia asintió, sus ojos de repente más viejos que sus años. Papá dice que fue la persona más valiente que conoció. Era doctora en el hospital grande. Murió ayudando a la gente durante la fiebre. Antes de que Lily pudiera responder a esta confidencia, un grito resonó en el terreno rocoso. Isaac apareció en el camino, su rostro una tormenta de miedo e ira. ¡Gia! La niña se puso de pie de un salto, la culpa brillando en sus facciones. ¡Oh! Isaac se dirigió hacia ellas a grandes zancadas, sus largas piernas devorando la distancia. ¿Qué te dije?, exigió, agarrando el brazo de Gia. Se suponía que debías ir directamente a casa de la señora Jenkins después de la escuela. Lo olvidé, dijo Gia, aunque sus ojos desviados dejaban claro que el olvido había sido intencional. Isaac se volvió hacia Lily, su expresión oscureciéndose. ¿Y tú? Te lo advertí. Lily se levantó, el agua goteando de sus manos. Ella me encontró. Le dije que debía irse. No con suficiente firmeza, espetó Isaac. Se volvió hacia su hija. Vete a casa, Gia, ahora. Y esta vez, obedéceme. Me estás haciendo daño en el brazo, protestó Gia, retorciéndose en su agarre. Isaac inmediatamente aflojó su agarre, su expresión suavizándose. Lo siento, cariño. Estaba preocupado. Se arrodilló a su nivel. Pero no puedes desaparecer así. Y no puedes seguir buscando a la. Se interrumpió, mirando a Lily. No puedes seguir viniendo aquí. No es seguro. Lily no me haría daño, dijo Gia con total confianza. Está triste porque su esposo murió en la guerra. Igual que mamá murió en la fiebre. La mandíbula de Isaac se tensó. Se puso de pie, manteniendo una mano en el hombro de Gia. Vete a casa, repitió, aunque su voz contenía menos ira ahora. Estaré allí en un momento. Esta vez, Gia obedeció sin discutir, aunque se giró para saludar a Lily con la mano antes de desaparecer tras una curva en el camino. Una vez que se fue, Isaac se enfrentó a Lily, su expresión compleja. Aléjate de mi hija, dijo, pero las palabras carecían de su vehemencia anterior. No deseo causar problemas, respondió Lily. Pero tu hija ve con ojos despejados. Hay mucha sabiduría en eso. Algo parpadeó en el rostro de Isaac. Reconocimiento quizás, o un acuerdo renuente. Pero no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y siguió el camino que su hija había tomado, sus hombros en una línea rígida. Y al día siguiente, Gia trajo un pañuelo lleno de bayas secas. Y al día siguiente, una pequeña cuña de queso envuelta en papel. Cada vez, Isaac aparecía en cuestión de minutos, su rostro cada vez más preocupado mientras se llevaba a su persistente hija. La noticia comenzó a extenderse por la colonia, no solo sobre la piel azul que merodeaba por los límites de su comunidad, sino sobre la hija del constructor que la buscaba, que compartía comida y conversación con el enemigo. Los susurros seguían tanto a Lily como a Isaac por las calles, venenosos en sus implicaciones. Espera a que no esté mirando, explicó Isaac a regañadientes a un vecino que había presenciado una de esas recuperaciones. Se escabulle como el agua entre los dedos. Necesitas mantener a esa niña bajo control,
advirtió el vecino. La gente está hablando, Isaac. Dicen que eres blando con los pieles azules. Esas son habladurías peligrosas, especialmente para un hombre que intenta alimentar a su familia. Isaac conocía demasiado bien las consecuencias de estas interacciones. Ya, los susurros lo seguían por la colonia. Su posición como constructor respetado estaba en riesgo. Si continuaba permitiendo que su hija se relacionara con el enemigo, con una de los pieles azules cuyo pueblo había luchado contra los humanos por los fértiles valles de Cariz, perdería trabajo, amigos y estatus. La colonia operaba sobre una intrincada red de conexiones sociales y amenazas implícitas. Aquellos que seguían las reglas no escritas prosperaban. Aquellos que las desafiaban se encontraban gradualmente excluidos de los sistemas que proporcionaban seguridad y sustento. Isaac lo había visto suceder a otros, una lenta estrangulación de oportunidades en lugar de una ejecución rápida. En muchos sentidos, era más cruel. El último trabajo para el que había sido contratado, reparar el techo del salón de reuniones de la colonia, había terminado con él recibiendo un pago menor de lo prometido, la excusa del capataz endeble en el mejor de los casos. Recortes presupuestarios, había dicho el hombre, sin mirar a Isaac a los ojos. Pero Isaac había visto al mismo hombre bebiendo licor importado caro en el puesto comercial esa noche, riendo con amigos que miraban en dirección a Isaac con un desprecio apenas disimulado. Esa noche, después de acostar a Gia, Isaac se sentó en su pequeña mesa, bebiendo una taza del áspero alcohol local que los colonos elaboraban con tubérculos fermentados. El líquido le quemaba la garganta, pero hizo poco para acallar la agitación en su mente. Sobre la mesa ante él yacía una fotografía descolorida, una mujer con el cabello rizado y los ojos brillantes de Gia, su sonrisa capturando la determinación y la compasión que habían hecho de Sara el corazón de su pequeña familia. ¿Qué harías tú?, preguntó a la imagen silenciosa. Tú siempre sabías el camino correcto. La fotografía no ofrecía respuestas, solo el momento congelado de felicidad de una época anterior a que la fiebre arrasara la colonia, antes de que Sara se agotara trabajando, tratando a los enfermos, antes de que sucumbiera a la misma enfermedad que había luchado tan duro por curar en otros. Pero Gia le recordaba demasiado a su madre, su esposa, quien había muerto durante el parto 3 años después de su llegada a Cariz, llenos de esperanza por un nuevo comienzo. Tenía la misma vena obstinada, la misma compasión inquebrantable que a veces rozaba la insensatez. No podía decidirse a romperle el espíritu, incluso si su amabilidad estaba peligrosamente fuera de lugar. Ella no es como ellos, intentó explicarle a Gia una noche mientras la arropaba en la cama. El ritual nocturno de un cuento y un beso se extendió a una conversación difícil. Los pieles azules son diferentes a nosotros. ¿Cómo?, preguntó Gia, sus ojos grandes y desafiantes a la luz de la lámpara. Lily tiene hambre como nosotros. Se pone triste como nosotros. Tenía un esposo que murió, igual que mamá murió. Isaac suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Cómo podía explicar las complejidades de la guerra y el odio a una niña que veía el mundo con tanta claridad? ¿Cómo podía explicar que a veces las diferencias se convertían en excusas, que el miedo podía transformarse en un odio tan completo que borraba la humanidad, o lo que fuera el equivalente para los pieles azules, del otro? Es complicado, cariño. No, no lo es, insistió Gia con la convicción inquebrantable de la infancia. La gente debería ser amable entre sí. Eso es lo que siempre dices. Sí, pero, Isaac se detuvo de repente, escuchando su propia hipocresía a través de los oídos de su hija. Le besó la frente en su lugar. Duerme ahora. Hablaremos más mañana. Pero el mañana trajo nuevas complicaciones. Una tarde, al regresar de un día de trabajo con menos salario de lo habitual, el comienzo de las consecuencias inevitables, Isaac encontró a Lily desplomada cerca del viejo pozo en el borde de la ciudad. Apenas estaba consciente, su piel azul pálida y su respiración superficial. Un grupo de adolescentes estaba cerca, riendo y pasándose un frasco entre ellos. ¿Qué le habéis hecho?, exigió Isaac, caminando hacia ellos con los puños apretados. Los chicos se dispersaron como pájaros asustados, sus risas convirtiéndose en llamadas nerviosas mientras desaparecían entre los edificios.
Solo uno se quedó, un joven desgarbado con un mechón de pelo rojo en una postura desafiante. Isaac lo reconoció como el hijo del jefe de seguridad de la colonia. Un chico que había crecido creyendo en su propia impunidad. Nada que no se mereciera, dijo el chico, con la barbilla levantada. Solo nos divertíamos un poco. ¿Qué te importa a ti, constructor? Te va la carne azul. La visión de Isaac se estrechó, la rabia burbujeando desde algún lugar profundo dentro de él. Agarró al chico por la pechera de la camisa, levantándolo hasta que sus pies apenas tocaron el suelo. Si te vuelvo a ver cerca de ella, gruñó, no encontrarán suficiente de ti para enterrar. La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellos, impactante en su intensidad. Isaac soltó al chico, quien tropezó hacia atrás antes de huir en el crepúsculo creciente. Volviéndose hacia Lily, Isaac vio que sus ojos estaban abiertos ahora, observándolo con una mezcla de miedo y confusión. Algo se rompió dentro de él. Sin entender completamente sus propias acciones, colocó un trozo de pan y una taza de leche a su lado antes de alejarse rápidamente, con el corazón latiéndole en el pecho. Cuando regresó una hora después, la comida había desaparecido. Pero Lily permanecía, sentada con la espalda contra la pared de piedra del pozo, las rodillas recogidas contra el pecho. ¿Por qué?, preguntó débilmente. ¿Por qué me ayudarías? Te costará todo. Isaac se sentó a una distancia prudente, la piedra fría debajo de él. La pregunta era justa. Apenas entendía la respuesta él mismo. Porque mi hija tiene más corazón que yo, admitió. Y quizás tenga razón. El silencio entre ellos se alargó, lleno de historias no contadas y prejuicios demasiado profundos para ser expresados. Sobre ellos, las lunas de Cariz trazaban su antiguo paso por el cielo estrellado, indiferentes a los pequeños dramas que se desarrollaban bajo su luz. Perdí a mi esposo en la batalla de Northridge, dijo Lily finalmente. Yo no quería la guerra más que tú. Era un hombre bueno, un granjero. Cultivaba grano púrpura en el valle. Su voz se quebró con el recuerdo. Solía decir que todo lo que viene de la tierra debe volver a la tierra, que la vida es un círculo. Isaac estudió su rostro, viendo más allá de la piel azul quizás por primera vez. Sus rasgos eran delicados, pómulos altos, ojos almendrados que se inclinaban ligeramente hacia arriba en las comisuras. Una boca que parecía hecha para sonreír, aunque ahora solo contenía tristeza. Diferente, sí, pero no la monstruosa alteridad que le habían enseñado a temer. En su dolor, reconoció el suyo propio. El mismo vacío, la misma lucha por continuar por el bien de lo que quedaba. Perdí a mi esposa por la fiebre después de que Gia naciera, respondió Isaac, sorprendiéndose a sí mismo con la admisión. La guerra se llevó nuestras medicinas. Se estaban usando para los heridos. Miró sus manos callosas, recordando lo pequeñas que parecían las de Sara entre las suyas mientras su vida se desvanecía. No pude salvarla. Sus miradas se encontraron a través del espacio entre ellos. Piel azul y bronceada, alienígena y humano, ambos rotos por el mismo conflicto. Ambos sobreviviendo a las secuelas con piezas faltantes. Yo era una sanadora, dijo Lily en voz baja. Antes, podría haber sido capaz de ayudarla. La ironía de esto no pasó desapercibida para Isaac. ¿Cuántas vidas humanas podrían haberse salvado si sus pueblos hubieran elegido la cooperación en lugar del conflicto? ¿Cuántos niños de piel azul habían muerto por falta de tratamientos que los humanos podrían haber proporcionado? ¿Cuántos niños humanos habían perecido sin los remedios tradicionales que los sanadores de piel azul habían refinado durante generaciones? No se puede cambiar el pasado, dijo, levantándose y sacudiéndose el polvo de los pantalones. Pero Gia parece decidida a cambiar el futuro, un trozo de pan a la vez. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Lily. Es extraordinaria. Sí, asintió Isaac, algo parecido al orgullo calentando su voz. Lo es. Vaciló, luego añadió bruscamente. Hay sopa en casa. No mucha, pero suficiente para compartir si quieres. La invitación quedó suspendida entre ellos, tan inesperada como una flor floreciendo en invierno. Lily lo
Miró fijamente, buscando la trampa, la crueldad oculta. Al no encontrar ninguna, asintió una vez. El movimiento apenas perceptible. Estaría agradecida, dijo. La primera vez que Lily cruzó el umbral de su pequeña casa de piedra, se movió como un animal acorralado, esperando un ataque desde cada sombra. El hogar era modesto pero bien cuidado. Una habitación principal con una chimenea y una zona de cocina. 2 pequeños dormitorios visibles a través de puertas con cortinas descoloridas. Los dibujos de una niña decoraban una pared. Vistosas salpicaduras de color contra la piedra gris. El olor a sopa de verduras flotaba en el aire, haciendo que el estómago de Lily se contrajera con anticipación. Hia, sin embargo, inmediatamente tomó su mano azul y la llevó a la mesa, parloteando sobre su día, como si traer a casa a una alienígena hambrienta fuera lo más natural del mundo. Y entonces la señorita Arlo dijo que mis números eran los mejores de la clase. Y yo le dije, es porque papá practica conmigo todas las noches. Y ella dijo, tienes suerte de tener un padre tan bueno. Y yo dije, sí, pero está solo y necesita una esposa. Ya, interrumpió Isaac, su rostro enrojeciendo. Ya es suficiente. Deja que nuestra invitada se siente. Lily sintió que sus propias mejillas se calentaban, la sangre subiendo a su rostro, volviendo su piel de un azul más profundo. Se sentó con cuidado en la silla ofrecida, la espalda recta, las manos cruzadas en su regazo como una niña esperando un juicio. Isaac observaba en silencio, dividido entre generaciones de desconfianza arraigada y la innegable calidez que se extendía por su hogar anteriormente vacío. Su hija se movía alrededor de la mujer de piel azul con total facilidad, mostrándole sus posesiones más preciadas. Una muñeca hecha de hojas de maíz, una colección de piedras inusuales, un libro de cuentos de hadas de la tierra con ilustraciones casi desgastadas por el manejo frecuente. Este es mi favorito, dijo Hia, señalando una imagen descolorida de un castillo rodeado de enredaderas espinosas. Trata de una princesa que duerme 100 años hasta que el amor la despierta. ¿Tenéis historias así? Lily asintió, recordando los cuentos que su abuela le había contado alrededor de las hogueras nocturnas. Tenemos muchas historias. Algunas son similares a las vuestras. ¿Me contarás una, por favor? Las historias de papá son siempre las mismas. Oye, protestó Isaac suavemente desde la zona de la cocina donde removía la sopa. Mis historias son clásicos. Hia rodó los ojos dramáticamente. Siempre hace que los héroes ganen demasiado rápido. No hay suficiente peligro. Eso es porque demasiado peligro te da pesadillas, señaló Isaac, trayendo 3 cuencos a la mesa. Y entonces ¿quién tiene que quedarse despierto contigo toda la noche? La domesticidad del momento golpeó a Lily con una fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había sentado a una mesa, participado en una conversación simple, sido tratada como algo más que un enemigo despreciado? La sopa, cuando la probó, le llenó los ojos de lágrimas. No porque fuera particularmente buena, sino porque se le ofrecía sin condiciones, sin la expectativa de pago o sumisión. Gracias, dijo, las palabras inadecuadas para la emoción que las respaldaba. Isaac asintió una vez, un hombre de pocas palabras, incluso en las mejores circunstancias. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa, contenían algo nuevo, un cauteloso reconocimiento, quizás, de que las divisiones entre sus pueblos podrían no ser tan absolutas como le habían enseñado. Esa noche, Lily durmió en un catre cerca del fuego, envuelta en una manta que olía a jabón y humo de leña. Escuchó los sonidos de la casa asentándose, el crujido de las vigas, la suave respiración de Hia desde la habitación de al lado, el ocasional susurro cuando Isaac se giraba en su propia cama. Por primera vez desde que la guerra le había arrebatado a su esposo y su hogar, durmió sin miedo, sin la vigilancia constante que se había convertido en su única defensa. Se despertó con el sonido de la voz excitada de Hia y el olor a gachas cociéndose. Por un momento, desorientada por la comodidad, olvidó dónde estaba, buscando automáticamente a su esposo a su lado. El espacio vacío trajo la realidad de vuelta de golpe, junto con el conocimiento de que había cruzado una línea peligrosa.
Al aceptar la hospitalidad de Isaac, había atado su destino al de él, y más preocupante aún, al de su hija. «¿Estás despierta?» Gia saltaba sobre las puntas de sus pies junto al catre. «Papá ha hecho el desayuno. Hoy tiene que trabajar, pero dijo que puedes quedarte aquí donde es seguro. ¿Puedes trenzarme el pelo como el tuyo?» Lily se tocó su propio cabello, la tradicional trenza de 3 cabos de su pueblo que mantenía incluso en el exilio. «Si tu padre está de acuerdo». «No me importa», dijo Isaac desde la chimenea, donde estaba sirviendo gachas en cuencos. Parecía cansado, las sombras bajo sus ojos sugerían una noche de poco sueño y mucho pensamiento. «Gia, trae a nuestra invitada un poco de agua para lavarse». La mañana transcurrió en una extraña armonía, los 3 compartiendo una comida sencilla. Lily trenzando el cabello de Gia con dedos cuidadosos mientras le enseñaba una canción para contar en el idioma de los pieles azules. Isaac observando con una expresión que oscilaba entre la preocupación y algo más suave, menos definible. «Debería irme», dijo Lily mientras Isaac se preparaba para irse a trabajar. «Mi presencia aquí os pone en riesgo». «Te pones a ti misma en mayor riesgo ahí fuera», replicó él, poniéndose las botas de trabajo. «Quédate hoy, al menos. Ya pensaremos en algo más permanente más tarde». La palabra «permanente» quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para abordar. Lily asintió, aceptando el respiro temporal, incluso mientras se preguntaba qué podría traer él más tarde. La noticia se extendió rápidamente por la colonia. En cuestión de días, Isaac encontró puertas cerradas. Trabajos que habían sido prometidos de repente no estaban disponibles. Gente que antes lo saludaba cálidamente ahora cruzaba al otro lado de la calle cuando lo veían venir. Los niños que habían jugado con Gia de repente estaban ocupados con otras actividades cuando ella se acercaba. El aislamiento era insidioso, un veneno lento que se filtraba en cada aspecto de sus vidas. Los ahorros de Isaac disminuyeron mientras luchaba por encontrar trabajo. La comida se volvió más escasa, las comidas más pequeñas. Pero aún así, compartían lo que tenían con Lily, formando una pequeña unidad contra la creciente hostilidad de la colonia. Una tarde, un grupo de hombres se reunió fuera de su puerta, sus rostros duros a la luz del atardecer. Isaac se paró en la entrada, su cuerpo bloqueando la vista del interior donde Lily y Gia estaban sentadas a la mesa, congeladas en medio de un juego con piedras de colores. «Deshazte de ella», dijo uno, un antiguo amigo llamado Mark, cuyo hijo casi se ahoga el verano anterior. Su rostro estaba enrojecido por la ira, o quizás por el licor que se podía oler en su aliento. «O lo perderás todo». «Ella salvó a tu hijo de ahogarse la semana pasada», le recordó Isaac en voz baja. Era cierto. El hijo de Mark se había caído al canal de riego mientras jugaba con amigos. Lily, que lavaba ropa cerca, lo había sacado y le había despejado los pulmones de agua antes de que nadie más pudiera alcanzarlo. El niño había estado aterrorizado, no por casi morir, sino por ser tocado por una piel azul. Su padre se lo había llevado sin una palabra de agradecimiento. La mandíbula de Mark se tensó. «Sigues siendo una de ellos». «¿Y qué significa eso exactamente, Mark?», preguntó Isaac, su voz engañosamente tranquila. «Una de las personas que curan a los enfermos, que sacó a tu hijo del agua mientras tú estabas bebiendo en el local de Harper, que perdieron sus hogares y familias en la misma guerra que se llevó a nuestros seres queridos. No intentes pintarlos como víctimas», escupió otro hombre. «Ellos empezaron la lucha». «Lo hicieron», desafió Isaac. «¿O lo hicimos nosotros cuando reclamamos tierras que habían sido suyas durante generaciones? Estuve allí al principio, Thomas. Recuerdo cómo empezó. Había comenzado con un malentendido. Un equipo de topógrafos humanos entrando en un sitio sagrado de los pieles azules durante una ceremonia. Los humanos habían visto la reunión como una amenaza. La pintura facial ritual como preparación para la guerra. Se había disparado un tiro, luego otro. Para cuando el polvo se asentó, 3 pieles azules y 2 humanos estaban muertos, y las semillas de la guerra se habían plantado. Thomas se movió incómodamente, su certeza vacilando.
Pero Mark no se dejaba convencer tan fácilmente. Tienes un día, Isaac. Échala o lo haremos por ti. La amenaza quedó en el aire, incluso después de que los hombres se hubieran ido, envenenando la paz del pequeño hogar. Esa noche, Lily empacó sus pocas pertenencias, decidida a irse antes de traer más problemas a las únicas personas que le habían mostrado amabilidad. Pero Gia se aferró a ella, sus pequeños brazos envueltos alrededor de la cintura de Lily, su rostro enterrado contra su estómago. Por favor, no te vayas, suplicó la niña, las lágrimas empapando la camisa de Lily. Ahora eres de la familia. La palabra golpeó a Lily como un golpe físico. ¿Familia? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había pertenecido a alguien? ¿Desde que alguien le había pertenecido a ella? El concepto parecía casi extraño ahora, un lujo de otra vida. Isaac estaba en la entrada, observando la escena. En las 3 semanas desde que Lily había entrado por primera vez en su hogar, había visto cambios que no podría haber anticipado. Gia sonreía más, reía más libremente. La casa misma parecía más cálida de alguna manera, más viva. Se había dado cuenta de cómo Lily arropaba a Gia cada noche, cómo remendaba su ropa sin que se lo pidieran, cómo estiraba sus escasas comidas para asegurarse de que la niña nunca pasara hambre, incluso si eso significaba que ella misma comía poco. También se había dado cuenta de la forma en que cantaba melodías desconocidas cuando pensaba que nadie escuchaba. Canciones de una cultura que los humanos habían sido demasiado rápidos en descartar como salvaje. Se había encontrado observándola cuando ella no se daba cuenta. El movimiento elegante de sus manos mientras trabajaba. La inclinación de su cabeza cuando escuchaba las historias de Gia. La rara pero transformadora visión de su sonrisa. Y había notado sus propios cambios. Como el peso aplastante del dolor se había aliviado ligeramente. Como la lucha constante de criar a una niña solo se había vuelto más manejable con otro par de manos, otra perspectiva, otro corazón. Como la casa había comenzado a sentirse como un hogar de nuevo. Quédate, dijo simplemente, la palabra conteniendo todo lo que no se atrevía a expresar más directamente. Los enfrentaremos juntos. La decisión les costó caro. Rompieron ventanas en medio de la noche. Piedras envueltas en papeles con amenazas crudas. Insultos pintados en su puerta con un rojo que se parecía demasiado a la sangre. El trabajo de Isaac disminuyó a casi nada. Sus habilidades como constructor de repente no eran deseadas, a pesar de la constante necesidad de expansión y reparación de la colonia. Pero se adaptaron, encontrando nuevas formas de sobrevivir. Lily conocía plantas comestibles en el bosque que los humanos habían pasado por alto, raíces y bayas que podían complementar sus menguantes suministros. Le enseñó a Isaac a poner trampas para las pequeñas criaturas parecidas a conejos que prosperaban en la maleza. Descubrieron que su conocimiento de la construcción, combinado con la comprensión de ella de los materiales naturales, podía crear herramientas que ninguna de las dos culturas había desarrollado por sí sola. Sobrevivieron día a día, los tres, contra una colonia decidida a doblegarlos. Y en esa supervivencia, encontraron una dulzura inesperada. Noches pasadas compartiendo historias junto al fuego, con Gia quedándose dormida entre ellos. Mañanas brillantes de posibilidad a pesar de las dificultades que sabían que les esperaban. Momentos de risa que parecían tanto más preciosos por su rareza. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Noches en que el recuerdo de los seres queridos perdidos presionaba con un peso abrumador. Días en que la hostilidad constante de la colonia parecía insoportable. Momentos en que las diferencias culturales llevaban a malentendidos que se encendían en discusiones. Pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Esta familia improbable forjada en la adversidad. Una tarde, mientras estaban sentados junto al fuego, con Gia ya dormida en su pequeña cama, Isaac hizo una pregunta que se había estado formando durante días. ¿Echas de menos a tu gente? ¿A tú? ¿A tu esposo? Lily guardó silencio por un largo momento, sus manos continuando su trabajo en una pequeña bolsa que estaba tejiendo con hierbas secas. Sí, dijo finalmente. Lo echo de menos. Los echo de menos a todos. Levantó la vista, encontrando los ojos de Isaac al otro lado del fuego.
Pero el dolor cambia de forma con el tiempo. No desaparece, pero se transforma. Hace espacio para cosas nuevas. Isaac asintió, entendiendo exactamente a qué se refería. Su propio dolor por Sara nunca había desaparecido, pero había evolucionado de una herida abierta y sangrante a una cicatriz tierna que dolía solo ocasionalmente. Cosas nuevas, repitió en voz baja. Algo pasó entre ellos entonces. No exactamente un reconocimiento, aún no una promesa, sino un reconocimiento compartido de la posibilidad de un futuro que ninguno había imaginado, pero que ambos ahora se encontraban considerando. Entonces llegó el ataque que lo cambió todo. Una manada de lobos de cresta, depredadores masivos con pelaje gris azulado y dientes como dagas, descendió de las montañas, impulsados por el hambre después de un invierno inusualmente duro. Atacaron al anochecer, cuando los guardias de la colonia cambiaban de turno, deslizándose a través de una brecha en la empalizada de madera que había sido dañada durante tormentas recientes y aún no había sido reparada por completo. Los lobos de cresta se contaban entre los depredadores más temidos de Cariz, criaturas que habían evolucionado para cazar en los entornos más hostiles del planeta. De casi 1,5 metros de altura en el hombro, con poderosas mandíbulas que podían triturar huesos y sentidos afinados al más mínimo movimiento. Normalmente evitaban los asentamientos humanos, prefiriendo el aislamiento de las montañas. Pero el hambre extrema había llevado a esta manada a la desesperación. Los primeros gritos vinieron del sector este, donde los recién llegados a la colonia vivían en refugios construidos apresuradamente. El caos estalló mientras la gente huía de sus hogares, algunos llevando armas, otros simplemente corriendo por sus vidas. La campana de alarma de la colonia sonó frenéticamente, su sonido cortando el pánico creciente. Lily, Isaac y Gia regresaban de recoger leña cuando el primer lobo se cruzó en su camino. Sus ojos amarillos se fijaron en Gia con intención depredadora. La criatura era tan alta como el pecho de un hombre, sus hombros abultados de músculo bajo un pelaje espeso. La saliva goteaba de unas fauces que podían triturar huesos de un solo mordisco. Sin dudarlo, Lily empujó a Gia detrás de ella y se enfrentó al depredador con nada más que una rama rota en sus manos. «¡Corred!», gritó a Isaac y Gia, su voz aguda por el miedo. «Poneos a salvo». Pero Isaac se mantuvo firme, sacando un cuchillo de caza de su cinturón. «Gia, ponte detrás de ese árbol caído», ordenó, sin apartar la vista del lobo. «Quédate ahí hasta que vayamos a por ti». Gia obedeció, trepando detrás del enorme tronco de un árbol de madera púrpura caído que esperaba ser procesado para obtener madera. Su pequeño rostro se asomaba, con los ojos muy abiertos por el terror, pero también con una obstinada determinación de no abandonar a su familia. El lobo se abalanzó, su enorme peso derribando a Lily de lado. Sintió los dientes rasgarle el hombro, pero logró clavar la rama en la boca de la criatura, impidiendo que cerrara las mandíbulas por completo. El dolor explotó en su cuerpo, candente y cegador. Oyó a Gia gritar, el sonido distante a través del rugido en sus oídos. Isaac clavó su cuchillo en el flanco del lobo, provocando un aullido de dolor que resonó en el crepúsculo. La criatura soltó a Lily, volviendo su furia contra este nuevo atacante. Isaac retrocedió, con el cuchillo en ristre, atrayendo al lobo lejos de donde Lily yacía sangrando en el suelo. «Vea por la garganta», gritó Lily, incorporándose a pesar de la agonía que irradiaba de su hombro. «Es el único punto vulnerable». Isaac circuló, buscando una abertura. El lobo seguía sus movimientos, sus ojos amarillos brillando con inteligencia feral. Cuando saltó, Isaac estaba listo. Esquivó el ataque y hundió su cuchillo profundamente en la carne blanda bajo la mandíbula del lobo. La sangre brotó caliente y oscura. La criatura se debatió, sus estertores de muerte casi tan peligrosos como su ataque, antes de finalmente desplomarse a los pies de Isaac. Pero la victoria fue efímera. Aparecieron más lobos, atraídos por el olor a sangre y los sonidos del combate. En toda la colonia, escenas similares se desarrollaban mientras los colonos luchaban desesperadamente por sobrevivir, usando hachas, lanzas y cualquier otra cosa que pudiera servir como arma. En el caos, Gia se separó de Isaac y Lily.
Su pequeña figura desapareció entre los edificios mientras huía de un lobo que la perseguía. La criatura era más pequeña que la primera, pero no menos letal. Su cuerpo delgado construido para la velocidad en lugar de la potencia. ¡Gia!, gritó Lily, luchando por liberarse del lobo moribundo. Sangre, su propia sangre, sorprendentemente oscura contra su piel azul, manaba de su hombro, pero el dolor no era nada comparado con el miedo que atenazaba su corazón. Vio a Gia atrapada contra las ruinas de un viejo muro, un lobo enorme avanzando hacia ella con propósito mortal. La niña se había armado con un palo, sosteniéndolo como una espada, su rostro pálido pero decidido. El lobo jugaba con ella, haciendo pequeñas embestidas antes de retroceder, saboreando el terror de su presa acorralada. Sin pensar en su propia seguridad, Lily corrió a través del terreno abierto, recogiendo una lanza desechada mientras corría. El arma había pertenecido a uno de los guardias de la colonia, ahora yaciendo inmóvil cerca, con la garganta desgarrada. Con una fuerza nacida de la desesperación, clavó la lanza profundamente en el costado del lobo justo cuando se preparaba para abalanzarse. La criatura se volvió hacia ella con un rugido de furia, los dientes brillando a la luz menguante. Lily se mantuvo firme, sabiendo que podría morir, pero decidida a darle a Gia tiempo para escapar. Sintió el aliento caliente del lobo en su cara, vio la intención asesina en sus ojos. Y entonces Isaac estaba allí, clavando su cuchillo en la garganta del lobo con un grito de batalla que contenía todo su miedo y rabia. Juntos, hicieron retroceder a la criatura, paso a paso sangriento, hasta que cayó a sus pies, su vida desvaneciéndose de sus ojos amarillos. «Papá, Lily». La voz de Gia se quebró mientras corría hacia ellos, arrojándose a sus brazos. La sostuvieron entre ellos, un escudo de carne y hueso y amor desesperado. Pero no había tiempo para el alivio. En toda la colonia, batallas similares se libraban. Los lobos, habiendo encontrado presa fácil, no mostraban signos de retirarse. Desde su posición, Lily podía ver al menos una docena de las criaturas moviéndose por las calles, cazando a cualquiera demasiado lento o demasiado débil para defenderse. «Tenemos que llegar al salón de reuniones», dijo Isaac, levantando a Gia en sus brazos. «Es el edificio más fuerte de la colonia». Lily asintió, presionando una mano sobre su hombro sangrante. «Los lobos cazan por el olfato», dijo. «Mi sangre los atraerá. Debería ir por otro camino. Alejarlos de la reunión». «No», lloró Gia, alcanzando la mano de Lily. «Nos quedamos juntos». Los ojos de Isaac se encontraron con los de Lily por encima de la cabeza de su hija, pues Gia se había convertido en su hija en todos los sentidos importantes. «Nos quedamos juntos», repitió firmemente. «Tu conocimiento de estas criaturas podría salvar más vidas». Se movieron con cuidado por las calles caóticas. Isaac llevando a Gia. Lily aferrando su lanza con manos ensangrentadas. Los sonidos de la lucha resonaban a su alrededor. Gritos, gruñidos, los gritos desesperados de la gente llamando a sus seres queridos. 2 veces tuvieron que esconderse mientras los lobos pasaban cerca, apretados en portales sombríos, apenas atreviéndose a respirar. Cerca de la plaza central, se encontraron con un grupo de colonos que libraban una batalla perdida contra 3 enormes lobos. Entre los defensores estaba Mark, su brazo colgando inútil a su lado, la sangre filtrándose a través de su camisa rota. Su hijo se acurrucaba detrás de él, con los ojos muy abiertos por el terror. Sin dudarlo, Lily e Isaac se unieron a la lucha. Los humanos que habían rechazado a Lily ahora luchaban a su lado, su odio anterior olvidado ante un enemigo común. Su conocimiento de los lobos, sus puntos débiles, sus patrones de ataque, resultó invaluable. «Temen al fuego», gritó, recordando las antiguas defensas que su pueblo había utilizado. «Si podemos crear un muro de llamas». Mark asintió, entendiendo de inmediato. «El cobertizo de suministros tiene aceite», dijo, moviéndose ya en esa dirección. Trabajando juntos, piel azul y humano unidos por la necesidad, crearon antorchas con trapos empapados en aceite envueltos en muebles rotos. Los lobos retrocedieron ante las llamas, dando a los defensores preciosos momentos para reagruparse,
para reunir a los heridos y a los niños. Al salón de reuniones, insistió Isaac, apoyando a un hombre cojo con un brazo mientras todavía llevaba a Gia con el otro. Allí resistiremos. El plan improvisado funcionó. Los colonos formaron una procesión irregular, los más fuertes en el exterior con antorchas, los heridos y los niños protegidos en el centro. Paso a paso, se abrieron camino hasta el robusto edificio de piedra en el corazón de la colonia. Pero cuando llegaron al último tramo, el lobo más grande que Lily había visto jamás emergió de entre los edificios. Un macho alfa con cicatrices de batalla cruzando su hocico y una inteligencia calculadora en su mirada amarilla. Estudió al grupo, aparentemente sin miedo a sus antorchas, evaluando el punto más débil, sus ojos fijos en Gia. Lily vio el momento en que la criatura decidió atacar. El agrupamiento de músculos, la ligera inclinación de su cabeza. «No», gritó, lanzándose hacia adelante mientras el lobo saltaba. El tiempo pareció ralentizarse. Lily sintió el peso del lobo estrellarse contra ella, tirándola al suelo. Oyó el grito aterrorizado de Gia, el rugido de negación de Isaac. Sintió los dientes hundirse en su hombro ya herido, desgarrando más profundo, buscando la vida debajo. Con la fuerza que le quedaba, clavó su lanza hacia arriba en la carne blanda bajo la mandíbula del lobo. El impulso de la criatura hundió la lanza más profundamente. La sangre brotó sobre las manos de Lily, su rostro, empapando su ropa y el suelo debajo de ella. El lobo se debatió, sus estertores de muerte violentos y prolongados. Cuando finalmente quedó quieto, su enorme cuerpo inmovilizó a Lily contra la tierra, su peso aplastándole el pecho. Unas manos fuertes apartaron el cadáver. Isaac, Mark, otros que no pudo identificar a través de la neblina de dolor. Alguien la levantó, la llevó al salón de reuniones donde ya estaban atendiendo a los heridos. Intentó hablar, preguntar por Gia, pero ningún sonido salió de su garganta. «No intentes hablar», la voz de Isaac cerca de su oído. «Vas a estar bien. Gia está a salvo. Todos están a salvo gracias a ti». La oscuridad presionaba en los bordes de su visión. Lily luchó contra ella, aferrándose a la conciencia, a la voz de Isaac, al conocimiento de que Gia estaba viva e ilesa. Pero la oscuridad era más fuerte, arrastrándola hacia sus profundidades pacíficas donde el dolor no podía seguirla. Se despertó 2 días después en la casa de Isaac, con vendas cubriéndole el hombro y Gia dormida a su lado. La pequeña mano de la niña agarrando los dedos azules de Lily incluso en sueños. La luz del sol se filtraba a través de la ventana reparada, proyectando patrones sobre el suelo gastado. Desde fuera llegaban los sonidos de martillazos y voces. La colonia reconstruyéndose. «Se negó a dejarte», explicó Isaac, su voz cargada de agotamiento. Estaba sentado en una silla junto a la cama, su ropa arrugada, su rostro con una barba de varios días. Incluso cuando vino el médico. El médico de la colonia se había negado inicialmente a tratar a una piel azul. Pero ante las lágrimas de Gia y el testimonio de quienes habían presenciado el coraje de Lily, finalmente había cedido. Su tratamiento había sido a regañadientes pero efectivo, combinando la medicina humana con los remedios de los pieles azules que Lily había logrado describir antes de perder el conocimiento por completo. Lily intentó incorporarse pero cayó hacia atrás, haciendo una mueca de dolor mientras éste le recorría el hombro y el pecho. «¿Los demás?», preguntó, su voz apenas audible. «La colonia sobrevivió», dijo Isaac, sirviendo agua de una jarra y ayudándola a beber. «12 heridos, 3 muertos. Habría sido peor sin ti». Vaciló, luego añadió en voz baja. «El hijo de Mark habría muerto si no le hubieras quitado ese lobo de encima. Mark lo sabe. Todos lo saben». Afuera, el sonido de los martillazos llenaba el aire. Mientras los colonos reparaban la empalizada dañada, trabajando juntos con un nuevo propósito, después de enfrentarse a un enemigo común. Pero había algo más también. Un cambio en la atmósfera, una ausencia de la tensión que había rodeado su hogar durante tanto tiempo. «¿Saben lo que hiciste?», dijo Isaac, respondiendo a su pregunta no formulada. «Te vieron sangrar por nuestros hijos, luchar por nuestros hogares.
Eso ha cambiado las cosas. El cambio no fue inmediato ni universal. Algunos todavía miraban a Lily con sospecha, todavía murmuraban cuando pasaba, pero otros asentían a modo de saludo. Unos pocos incluso se detenían para darle las gracias. Torpes pero sinceros. Los líderes de la colonia, reconociendo tanto su contribución durante el ataque como las habilidades de Isaac como constructor, le ofrecieron trabajo reparando los daños de la empalizada. En el mercado, donde una vez la habían ahuyentado de la fruta podrida, los vendedores ahora le ofrecían pequeños extras con sus compras. Un puñado de bayas, una loncha de queso, muestras de una deuda que sentían que nunca podrían pagar del todo. El panadero que la había amenazado con un rodillo de amasar ahora guardaba una hogaza de su pan más fresco para la familia en el borde de la ciudad. A medida que la primavera florecía en Cariz, trayendo nuevo crecimiento a campos que habían visto demasiado derramamiento de sangre, Lily se encontró menos sola, menos extraña en este asentamiento humano. Su conocimiento de las plantas locales y los remedios tradicionales le ganó gradualmente un lugar como sanadora. Al principio, solo los desesperados acudían a ella, aquellos con enfermedades que la medicina humana no podía curar. Pero lentamente, otros comenzaron a buscar su ayuda, trayendo a sus hijos enfermos, a sus padres ancianos, sus propias dolencias. El trabajo de Isaac regresó, y con él su estabilidad. Añadieron una pequeña habitación a su casa, un espacio donde Lily podía tratar a los pacientes y almacenar sus medicinas. Gia prosperó, presentando orgullosamente a Lily como su madre a cualquiera que quisiera escuchar. La niña absorbió el conocimiento de ambas culturas, aprendiendo las canciones de Lily junto a las historias de Isaac, tejiéndolas en algo nuevo y únicamente suyo. Todavía había días difíciles, todavía momentos en que el peso de todo lo que habían perdido amenazaba con abrumarlos. A veces Lily se despertaba en la noche, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro mientras lloraba a su primer esposo, su hogar original, la vida que había esperado vivir. A veces Isaac se volvía silencioso y distante, perdido en los recuerdos de su difunta esposa y en la culpa de encontrar la felicidad después de su pérdida. Pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro, unidos por la lucha compartida y la alegría inesperada. En Gia, encontraron un propósito común, una niña a quien proteger, a quien nutrir, a quien preparar para un mundo que algún día podría superar las divisiones que habían moldeado sus propias vidas. Una tarde, mientras estaban sentados alrededor de su pequeña chimenea, con Gia ya dormida entre ellos, Isaac cruzó el espacio que se había hecho más pequeño con cada día que pasaba, y tomó la mano azul de Lily entre las suyas. ¿Recuerdas lo que te dijo Gia ese primer día?, preguntó, su voz suave a la luz del fuego. Lily sonrió, el recuerdo aún claro a pesar de todo lo que había sucedido desde entonces. Dijo, si me casara contigo, nunca más tendría hambre. Los niños tienen una forma de ver las soluciones más simples a los problemas más complicados, dijo Isaac, sus dedos apretándose alrededor de los de ella. A veces ven con más claridad que nosotros. Lily sintió algo florecer en su pecho. Algo que había pensado que murió con su esposo durante la guerra. No lo mismo, nunca lo mismo, pero igualmente precioso en su novedad. Quizás, susurró, no estaba equivocada. Fuera de su ventana, las 3 lunas de Cariz se alzaban sobre una colonia que aún aprendía a sanar sus divisiones, que aún luchaba por construir algo nuevo de las cenizas del conflicto. Dentro, una familia forjada no de sangre, sino de elección, de coraje y de la fe imparable de una niña en la bondad, encontraba su propia paz, una pequeña victoria en un mundo que había visto demasiada derrota. En los años que siguieron, más pieles azules llegaron a la colonia, atraídos por historias del humano que se había casado con una de su especie, del lugar donde la cooperación había comenzado a reemplazar al conflicto. Humanos de otros asentamientos también vinieron, buscando el conocimiento que solo podía obtenerse cuando se valoraban diferentes perspectivas en lugar de destruirse. La boda, cuando finalmente ocurrió, no fue ni completamente humana ni enteramente de piel azul en sus tradiciones. Mark fue el testigo de Isaac. El primo de Lily, uno de los primeros pieles azules en unirse a ellos, representó a su familia. Gia caminó entre ellos,
llevando flores que solo crecían en los valles donde los dos pueblos habían librado una vez sus batallas más sangrientas. La colonia creció, se expandió, evolucionó. La empalizada de madera fue finalmente reemplazada por un bajomuro de piedra, no para mantener el peligro fuera, sino para definir el espacio donde dos pueblos habían elegido construir un futuro compartido. Niños de piel azul jugaban junto a amigos de piel rosada, aprendiendo los idiomas del otro, absorbiendo las historias del otro. No era perfecto. Todavía había quienes se aferraban a viejos odios, todavía momentos en que antiguos miedos afloraban en nuevos conflictos. Pero cada vez, el recuerdo de los lobos en la puerta les recordaba una simple verdad. En un planeta tan implacable como Cariz, la supervivencia no dependía del dominio, sino de la cooperación. Por la mañana, enfrentarían cualquier nuevo desafío que el duro planeta les enviara. Pero los enfrentarían juntos, piel azul y bronceada, alienígena y humano, unidos por algo más fuerte que las fuerzas que habían intentado mantenerlos separados. Al amanecer sobre la colonia, Lily estaba de pie junto a la ventana de la casa a la que una vez había entrado como una extraña hambrienta. Detrás de ella, Isaac y Gia todavía dormían, su respiración profunda y pacífica. Ante ella se extendía un paisaje que una vez pareció hostil, pero que ahora albergaba posibilidades. Campos listos para la siembra, bosques ricos en recursos, montañas que ofrecían protección en lugar de amenaza. Colocó su mano azul contra el cristal, recordando a la niña que le había ofrecido pan y lo había cambiado todo. En ese simple acto de bondad, había nacido un futuro. No solo para una alienígena hambrienta, sino para todos aquellos que la seguirían, buscando un lugar donde las diferencias fueran motivo de celebración en lugar de miedo.